Olvidar puede no ser tan simple como creemos. Un recuerdo no se borra, una emoción no desaparece, solo pierde su nombre. Cuando las personas dejan de recordar, ¿a dónde va lo que queda? Una frase tragada justo cuando estaba a punto de decirse, una despedida aplazada justo cuando iba a suceder, desaparecen o simplemente se retiran a un lugar al que nadie mira. Algunos dicen que olvidar es una forma de silencio, pero el silencio no es vacío. El silencio es acumulación. Las personas suelen recordar las cosas grandes, las fechas importantes, los ruidos fuertes, los momentos cortantes, pero las cosas pequeñas se pierden más rápido. ¿No recuerdas cuándo dijiste un nombre por última vez? Tampoco dónde dejaste un objeto. No notas cuándo una emoción empieza a aliviarse. Y quizá por eso, cuando las cosas pequeñas se olvidan, se sienten más pesadas, porque nadie las busca. En algunos lugares se dice que lo olvidado vuelve el aire más denso. Por eso algunos valles son silenciosos. Por eso algunas casas, aunque estén vacías, se sienten llenas. El crujido de una vieja silla parece recordar a alguien que nunca se sentó allí. Un cajón que no se abre guarda algo que no está dentro. Dicen que los objetos también tienen memoria, pero no hablan, esperan. No todos los recuerdos pesan igual. Algunos son ligeros, se dispersan con el sol, se afinan con la mañana, pero otros son pesados. Uno no se da cuenta de que los carga. No sabe cuándo se apoyaron sobre los hombros. Solo, un día cualquiera, siente cansancio sin razón. Y entonces entiende que lo que lleva es un recuerdo. Las frases que no se dicen son las que más tiempo permanecen. Una disculpa, silenciada justo al nacer. Un agradecimiento, no dicho porque parecía innecesario. Algunos dicen que esas frases no desaparecen, solo buscan otras bocas. Por eso a veces llega un momento en que lloras, sin saber por qué. No puedes explicar por qué el pecho se te aprieta. Tal vez una frase que no era tuya pasó cerca de ti. Por eso el silencio no está vacío. El silencio está lleno de cosas no recordadas. El ruido es pasajero. El silencio permanece. Por eso algunas noches son largas. Por eso algunos sueños son profundos. Porque el silencio deja para la noche lo que no se puede cargar durante el día. Algunos dicen que las cosas olvidadas tuvieron guardianes. No hablaban en voz alta. Nadie conocía sus nombres, pero cuando algo se perdía, se sentía su presencia. Los guardianes, dicen, no retenían nada, solo impedían que lo olvidado desapareciera por completo. Tal vez por eso algunas cosas se pierden, pero nunca se borran del todo. Y quizá las cosas olvidadas no esperan ser recordadas de nuevo, sino simplemente seguir existiendo en silencio. Algunas cosas no quedan incompletas porque se olvidan. No se olvidan porque quedan incompletas. Las personas aceptan lo que termina, pero lo que queda a medias sigue viviendo en silencio, en algún rincón de la mente.
Una frase que no pudo decirse del todo, un camino abandonado a mitad, una puerta que nunca se cerró. Eso no queda en el pasado, simplemente no avanza. Las cosas incompletas tienen una paciencia extraña, no se apresuran, esperan el momento adecuado para hacerse notar. Un pensamiento que llega de repente en la noche, una tristeza sin explicación, una pausa sin motivo. En ese instante, la persona no sabe exactamente qué falta, solo siente que algo no fue completado. Y esa sensación, al no poder nombrarse, permanece más tiempo. Algunos dicen que uno se cansa más de lo que no termina, porque lo que termina se cierra. Lo incompleto queda abierto. En la mente, en el corazón, a veces incluso en el cuerpo. Por eso algunas cargas no son pesadas, pero se llevan siempre, y su peso aumenta con el tiempo, porque no tienen dónde dejarse. Cuando una despedida queda a medias, la persona sigue esperando un poco, como si algún día fuera a completarse. Si hay una palabra no dicha, la voz interior no se calla nunca. Una elección que no se hizo se recuerda en cada nueva decisión. Las cosas incompletas no se cruzan en tu camino, se quedan al costado mirando y a veces saber que están ahí observando ya resulta agotador. El tiempo trata de forma distinta a lo que quedó a medias. No se lo lleva. Al contrario, lo cubre de silencio. Por eso, aunque pasen los años, algunos momentos se sienten como el primer día, porque lo incompleto no envejece, solo se vuelve más profundo. Algunas personas se acostumbran a cargar con lo incompleto, aprenden a vivir con ello. Con el tiempo, la sensación de falta se vuelve familiar y el ser humano se siente seguro en lo familiar. Por eso, a veces, incluso la posibilidad de completarlo resulta inquietante, porque lo que se completa pasa al pasado. Tal vez por eso algunos lugares tienen una atmósfera extraña, una habitación donde nadie se quedó por mucho tiempo, un camino abandonado en cierto punto, una ventana siempre entreabierta. Esos lugares cargan algo inconcluso. Aunque uno no lo note, al entrar se desacelera, como si ese espacio siguiera sosteniendo una historia sin terminar. Algunos dicen que lo incompleto no desaparece, como lo olvidado permanece en algún lugar, no avanza, no retrocede, solo se queda donde está, hasta que alguien se detiene y lo reconoce. Ser reconocido no es completarse, pero a veces es suficiente. Tal vez por eso, algunos momentos se sienten familiares, aunque nunca se hayan vivido antes. Quizá no sean nuevos, quizás sean algo que quedó a medias, apareciendo de nuevo, en otro tiempo, con otra forma. Y cuando la persona lo comprende, se detiene un instante, porque a veces no es necesario que algo termine, con que sea comprendido, alcanza. Recuerdos silenciosos. Algunos lugares no olvidan lo que pasa por ellos. Las personas se van, los sonidos se dispersan, la luz cambia, pero los lugares permanecen. Un silencio que ha esperado mucho tiempo.
en la esquina de una habitación. Se impregna en las paredes. Un paso dejado a medias en un camino se vuelve huella en la memoria de la tierra. Por eso, al entrar en ciertos lugares, la persona desacelera. No sabe por qué, pero lo siente, como si ese sitio aún sostuviera algo que ya fue vivido. Una casa puede sentirse llena, aunque no haya nadie dentro, porque las casas no guardan solo objetos, sino también los momentos detenidos, las mañanas pasadas junto a la ventana, las tardes en las que se dudó, en el umbral de una puerta. Algunos dicen que, cuanto más silencioso es un lugar, más cosas ha visto. El ruido va y viene, pero el silencio no suelta lo que ha visto. Los caminos son así también. Cada camino lleva la intención de quienes lo cruzaron, tanto de los que avanzaron como de los que no siguieron. Que un camino se estrecha en cierto punto no siempre es geografía. A veces allí hubo un regreso, una renuncia o una decisión aplazada. La persona no lo sabe, pero lo siente al caminar. No entiende por qué sus pasos se vuelven más lentos. Por eso algunos valles invitan a respirar profundo. Por eso algunos puentes despiertan el deseo de detenerse y mirar, porque los lugares no solo existen, recuerdan, y lo que recuerdan lo transmiten en silencio a quienes pasan por ellos. La persona suele pensar que su vida se forma a partir de grandes decisiones, pero la vida cambia de rumbo con elecciones silenciosas, con decisiones que no se cuentan a nadie, un sí que no se dijo un día, un no dado en silencio otro. Estas elecciones no se oyen, pero dejan huella. Las elecciones silenciosas crecen sin ser notadas. Uno no las carga como decisiones, sino como sensaciones. Las llama. Tenía que ser así. Pero a veces, al detenerse un instante y pensar, se da cuenta de que también pudo haber sido de otra forma. Ese darse cuenta es el más silencioso de todos. Algunas personas no pueden explicar del todo por qué sus vidas tomaron cierto rumbo, porque los puntos de quiebre no llegaron con ruido, no se cerraron puertas de golpe, no cambiaron los caminos de repente. Simplemente en un lugar se detuvieron, en otro continuaron. Y eso fue suficiente. Las elecciones silenciosas son parientes de las cosas que quedan a medias. Ninguna se apura, ninguna se impone, pero ambas permanecen. Aunque pase el tiempo, aunque la persona cambie, porque tanto, ¿quién es alguien? Como quién eligió no ser, lo definen. Tal vez por eso, algunos momentos se sienten familiares. Al caminar por un camino, al quedarse quieto en una habitación, al estar al borde de una decisión, siente como si ya hubiera estado allí antes. Tal vez lo estuvo, o tal vez sea el eco de una decisión que nunca se tomó, y tal vez la vida, más que por lo recordado, se forma por lo que permaneció en silencio. Tal vez la vida se forma más por lo que no recordamos que por lo que recordamos, por lo que no se dijo, por lo que quedó a medias,
por las decisiones tomadas en silencio. La persona, la mayoría de las veces, no sabe qué es lo que carga. Solo nota que algunos días despierta más pesada, no puede explicar la razón. Y no hace falta explicarla. Algunas cosas se viven y terminan. Otras se viven, pero no se cierran. Quedan en algún lugar. En la esquina de una habitación, en la curva de un camino, en el silencio de una noche, la persona pasa junto a ellas, sin darse cuenta, pero al pasar desacelera, porque hay cosas que se sienten, aunque no se vean. El tiempo no se lleva todo, a algunas cosas solo las cubre. Por eso el pasado no queda atrás, se profundiza y a veces la persona busca su cansancio de hoy, en el ayer. Pero lo que busca no es un recuerdo, sino una emoción que no fue completada. Algunos dicen que todo esto tiene un equilibrio, lo olvidado, lo incompleto y las elecciones silenciosas. Todo se guarda en algún lugar, cuando nadie mira, cuando nadie recuerda, como si algo no permitiera que desaparezcan por completo. Tal vez por eso sentimos que no todo se pierde, aunque los nombres se borren, aunque los caminos cambien, aunque las personas se vayan. Algunas huellas permanecen, porque algunas cosas no existen para ser recordadas, sino simplemente para existir. Y tal vez por eso llega la noche, para que el ruido se disuelva, para dejar en el silencio lo que el día no puede cargar. Cuando la persona duerme, no llegan respuestas, pero las cargas se alivian, porque algunas cosas no se llevan pensando, sino soltando. Ahora todo está donde debe estar. Lo olvidado, lo incompleto, lo elegido en silencio, y tú ya no tienes que sostenerlo. La noche está aquí. El silencio es lo suficientemente amplio y esperar por ahora es suficiente.